Overlord Volumen 8. Los dos líderes. Historia paralela 1. Los días turbulentos y frenéticos de Henry. Parte 3. La ciudad fortaleza Errantel estaba dominada por 3 anillos concéntricos de murallas fortificadas. Las puertas de estas paredes eran algunas de las partes más robustas y fuertes de las propias paredes, y parecían irradiar una sensación de solidez. Era una vista común ver a los viajeros en la calle mirando con la boca abierta a la ciudad, que se decía que era capaz de rechazar cualquier invasión que hiciera el imperio. Y la gente en las calles seguramente habían hecho expresiones similares en el pasado. Además de estas puertas, había puestos de inspección de aduanas, atendidos por varios soldados que se relajaban fuera de la luz solar directa. Aunque algunas personas podrían cuestionar si estaba bien que los soldados de una ciudad cercana a la línea del frente estuvieran tan relajados, la verdad era que las tropas en los puestos de inspección estaban allí para examinar a los viajeros. Su trabajo consistía en descubrir contrabando y espías de otros países, por lo que no tenían nada que hacer cuando nadie entraba en la ciudad. Como resultado, los soldados actualmente inactivos, aunque mantuvieron la disciplina en lugar de pasar el tiempo jugando a las cartas, no pudieron resistir la tentación de bostezar. Puede que parezcan flojos ahora, pero cuando estaban ocupados, lo estaban extremadamente. Era especialmente difícil describir las mañanas con palabras, cuando la ciudad acababa de abrir sus puertas. Con el sol en su punto más alto en el cielo, los viajeros comenzaron a aparecer en las calles en pequeños grupos, dispersos entre los demás peatones. Era natural que la gente viajara en gran número, dado que este era un mundo habitado por monstruos. Cuando aparecen, lo hacen con fuerza, pronto vamos a estar ocupados, pensó el guardia que contemplaba ociosamente las calles desde su mostrador. Sus ojos se posaron en una carreta a punto de entrar a la calle, esperando que pasaran algunos peatones. Lo conducía una mujer. No podía ver a nadie más en la carreta descubierta. Viajaba sola. Tampoco pudo ver armas en ella. Su primera suposición fue que ella era una chica del pueblo. Mientras el soldado pensaba esto, inclinó la cabeza mientras se dudaba de sí mismo. No era nada raro que vinieran aquí personas de los pueblos cercanos. Sin embargo, una mujer que viaja sola era un asunto completamente diferente. El área que rodea a Errantel no estaba completamente libre de bandidos y monstruos. Gracias a los esfuerzos del legendario equipo de aventureros, los Oscuros, la mayoría de los peligrosos monstruos y bandidos habían sido eliminados. Pero la mayoría no significaba todos, y todavía había bestias mundanas como lobos y cosas por el estilo a las que prestar atención. Esto no fue exclusivo de Errantel, también se aplicó a todas las demás ciudades. Y ahora que lo pienso, ¿podrían las mujeres viajar solas? Aunque le vino a la mente la idea de que ella podría haber dejado atrás a los bandidos, no sintió ninguna tensión o nerviosismo en ella. Era como si supiera que el viaje era seguro. ¿Qué clase de mujer era ella? El soldado desvió su mirada ahora sospechosa hacia su caballo, y fue entonces cuando lo miró 2 veces. El caballo era excepcional, no algo que una simple chica de pueblo tendría. Su estado y su pelaje le recordaron a un caballo de guerra. Los caballos de guerra eran extremadamente valiosos. Incluso si pudieras reunir el dinero para comprar uno, una persona normal no podría conseguirlo fácilmente. Dejando a un lado los monstruosos animales montados como wyverns y grifos, los caballos de guerra eran algunas de las criaturas más poderosas que podían servir como monturas. Una persona normal necesitaría dinero y conexiones para obtener un caballo de guerra así, y una simple chica de pueblo no tendría esas conexiones. También era posible que ella le hubiera robado el caballo a su dueño original, pero cualquiera que robara un artículo tan valioso sería perseguido con vehemencia y blanco de represalias. Por eso los bandidos no robarían caballos ni atacarían a los soldados montados. En resumen, después de considerar toda la evidencia visible, las posibilidades de que ella realmente fuera una simple chica de pueblo eran muy bajas. Entonces, ¿qué era esta criatura que se hacía pasar por una chica de pueblo? Lo importante era que viajaba sola. Eso significaba que tenía mucha confianza en sus habilidades, y esas habilidades no estaban limitadas por el hecho de que eligió vestirse como una chica de pueblo. Con eso en mente, era probable que ella fuera una lanzadora de magia,
ya que su equipo y poder rara vez coincidían con su apariencia. Esa fue una respuesta que pudo aceptar. Si se presionaba por la razón, era porque los lanzadores de magia, o los aventureros en general, eran ricos y tenían conexiones, por lo que obtener un caballo de guerra sería fácil. Es una lanzadora de magia. Su compañero a su lado pasó por el mismo proceso de pensamiento. Puede ser. El soldado frunció el ceño y respondió. Los lanzadores de magia eran personas muy irritantes a la hora de revisar y comprobar. Para empezar, su arma principal, la magia, era algo que no existía en una forma que fuera visible a simple vista. Lo que significaba que era imposible ver con qué estaban armados. En segundo lugar, podrían usar ítems peligrosos como parte de su magia y encontrarlos era difícil. En tercer lugar, los lanzadores de magia por lo general tenían mucho equipaje, por lo que revisarlos a todos era problemático. Honestamente hablando, odiaba tratar con ellos. Por eso, habían contratado a un hombre de la Asociación de Magos, después de pagar una tarifa adecuada, por supuesto, para ayudarlos. Sin embargo, ¿tenemos que sacar a ese tipo? No quiero. No se puede evitar. Si pasa algo, es nuestro trasero. Sería bueno si se hubiera vestido como una lanzadora de magia para empezar. Llevando un bastón extraño, usando una túnica extraña. Sí. Al menos sabrías que ella era una lanzadora de magia. Luego la reclutaríamos por la fuerza en la Asociación de Magos y la obligaríamos a llevar el sello de identificación obligatorio del gremio de aventureros. Los dos soldados se levantaron como uno solo, riéndose entre ellos. Esto fue para dar la bienvenida a la chica que podría ser una lanzadora de magia. Bajo la atenta mirada de los soldados, el carro se acercó a la puerta y se detuvo. La niña desembarcó. Su frente estaba resbaladiza por el sudor, pero parecía acostumbrada a viajar bajo el sol. Sus mangas eran largas, probablemente para protegerse de las quemaduras solares. Su ropa no parecía cara ni hecha a medida. No importa cómo la mires, era una simple chica de pueblo. Pero no se puede juzgar un libro por su portada. Ella podría estar escondiendo algo. Su trabajo consistía en averiguar qué era eso. Los soldados se acercaron con cautela a la niña. Le hablaron con tono amable y gentil. Algo como, no queremos asustarte, así que cálmate y relájate. Sí. No hay problema. Los soldados escoltaron a la niña hasta el puesto de control. Para protegerse contra el uso de hechizos como encantar, 2 soldados más los siguieron a una distancia de varios metros. Los demás la miraron atentamente, recelosos de cualquier movimiento sospechoso. La niña ladeó la cabeza varias veces, como si sintiera la tensión en el aire. ¿Qué ocurre? No pasa nada. Alguien que pudiera notar los cambios mínimos en el aire no podría ser normal. Los guardias la llevaron al puesto de control con eso en mente. Entonces, ¿podrías sentarte ahí? Sí. La niña se sentó en una de las sillas provistas en el pequeño fuerte. Empecemos por tu nombre y origen. Sí. Mi nombre es Henry Emmott. Vengo de Pueblo de Carne, cerca del gran bosque de Tab. Los soldados intercambiaron miradas y uno de ellos salió del fuerte. Iba a comprobar el registro en busca de registros coincidentes. Para administrar a sus residentes, el reino mantuvo registros de ellos en forma de registros. Dicho esto, los registros eran asuntos burdos, y los detalles relevantes de nacimiento y muerte se actualizaban muy lentamente, si es que se actualizaban. En una estimación muy conservadora, había decenas de miles de errores en ellos. Como resultado, depender demasiado de los registros sería una mala idea, pero aún así, tenían su utilidad. Este registro estaba confuso, pero tenía muchas entradas, por lo que buscarlo llevaría mucho tiempo. Los soldados entendieron esto y decidieron intentar hacerse cargo de otra cosa mientras tanto. Entonces, en lugar del peaje, podría haber su permiso. Normalmente, todos los que usaban las carreteras del reino tenían que pagar un peaje, algo así como un impuesto de pasaje. Sin embargo, cobrar a los residentes este dinero haría que el comercio se detuviera y, como resultado,
cada aldea recibiera permisos de viaje con los que podían ingresar a la ciudad de forma gratuita. Por supuesto, como había diferentes nobles en cada región, también había diferentes reglas para cada región. Déjame ver, aquí está. El soldado impidió que Henry abriera su bolso para registrarlo. Haremos eso. ¿Podrías darnos tu bolso? Henry se lo entregó sin protestar. Los soldados registraron cuidadosamente el interior y encontraron un pergamino. Lo desenrollaron sobre la mesa para que todos pudieran verlo. Aunque la tasa de alfabetización entre los ciudadanos del reino era muy baja, era un hecho que todos los soldados apostados en un puesto de control podían leer y escribir. O más bien, estaban aquí precisamente porque sabían leer y escribir. Ya veo. Bueno, se ve bien. Este es definitivamente el permiso otorgado a Pueblo de Carne. He confirmado esto. El soldado volvió a enrollar el pergamino y lo devolvió a la bolsa. A continuación, indique la razón por la que viene a Errantel. Sí. En primer lugar, estoy aquí para vender las hierbas medicinales que hemos recogido. Los soldados miraron afuera hacia el carro, cuyas urnas estaban siendo registradas actualmente. ¿Y cuáles son las hierbas que estás vendiendo? 4 urnas de Niukuri, 4 urnas de Ajina y 6 urnas de Enkaisi. 6 urnas de Enkaisi, dices. Así es. Henry estaba orgullosa de esto y se notaba en su rostro. El soldado entendió por qué. Después de todo, cuando se manejaba un puesto de control, finalmente se adquiría un conocimiento práctico de las hierbas medicinales. Enkaisi solo floreció por un tiempo muy corto y solo pudo recolectarse durante ese tiempo, pero era un ingrediente importante en las pociones curativas. La demanda era muy alta y, por tanto, el precio siempre era bueno. Si tenía 6 urnas como dijo, eso significaba que tendría mucho dinero cuando las vendiera. Entonces, ¿dónde planeas venderlos? Estaba planeando venderlos en la antigua residencia de Madame Bareare. ¿Bareare? ¿Te refieres a la farmacéutica Lizzie Bareare? Aunque ya no vivía allí, había sido la persona más importante en el negocio farmacéutico de Errantel hasta hace poco. Si estaba vendiendo hierbas en la casa de Lizzie, eso significaba que Lizzie confiaba mucho en ella. Entonces, no hay necesidad de fisgonear más profundamente, pensaron los soldados. La verdad era que, aunque su trabajo era evitar que las cosas peligrosas ingresaran a la ciudad, investigar estas cosas una vez que ingresaban a la ciudad ya no era su problema. El soldado asintió con un gruñido y observó la expresión de Henry. Hasta ahora, la conversación no había sido sospechosa, y no sentía que ella estuviera mintiendo. Lo que significaba que una vez completada la inspección de la carga, su trabajo terminaría. En ese momento, el soldado que acababa de regresar asintió con la cabeza. Es decir, una chica llamada Henry fue registrada en el registro. Sin embargo, ese registro simplemente decía que había una niña llamada Henry nacida en Pueblo de Carne. Sin ninguna garantía de que la persona frente a ellos fuera la verdadera Henry, tampoco había pruebas del tipo de vida que Henry había llevado. Quizás durante sus viajes, había adquirido algo de magia poderosa, o había muerto en su viaje y algún criminal estaba usando su nombre. Por eso, se necesitaba una revisión final. Entendido. Entonces, llama a ese hombre aquí. El soldado asintió y salió del fuerte. Después de esto, examinaremos su cuerpo. ¿Está eso bien? Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Henry. El soldado se apuró a explicar sus palabras. Y no habrá más preguntas. Lo siento, estas son las reglas. Y no te haremos nada extraño, así que no te preocupes. Entiendo. Al ver que Henry estaba de acuerdo con eso, el soldado suspiró aliviado. Él no quiere ser el que enfureció a una posible lanzadora de magia. El soldado que se fue regresó una vez más, esta vez con un hombre detrás de él. Este hombre era un lanzador de magia. Su nariz sobresalía como el pico de un águila, mientras que su delgado rostro estaba pálido y cetrino. Su cuerpo estaba envuelto en una túnica negra que parecía muy caliente. Su sudor fluía libremente y sus manos, que parecían garras,
apretaban su bastón curvo con fuerza. Si el soldado hubiera expresado su opinión, se habría deshecho de esa túnica si estuviera tan caliente, pero al lanzador de magia personalmente le gustó ese estilo y se negó obstinadamente a cambiarse de ropa. Como tal, cuando el lanzador de magia entró en la habitación, la temperatura pareció subir unos pocos grados. Entonces es esta chica. El lanzador de magia habló con calma, lo que su escolta de soldados encontró extraño, como de costumbre. Aunque parecía ser un hombre de unos 20 años, su voz extremadamente ronca hacía imposible determinar cuántos años tenía solo con su voz. ¿Era que su apariencia era anormalmente joven o que su voz era anormalmente ronca? Henry miró sorprendida al lanzador de magia que había reemplazado al soldado. En su corazón, el soldado pensó que su sorpresa era inevitable. Él también se había asustado la primera vez que vio al hombre. Este es un lanzador de magia de la Asociación de Magos. Va a realizar una comprobación sencilla, así que espere. El soldado le hizo un gesto a Henry para que permaneciera sentada, y luego asintió con la cabeza al lanzador de magia. Entonces te dejaré esto a ti. Por supuesto. El lanzador de magia dio un paso hacia Henry y luego lanzó su hechizo. Detectar magia. Después de eso, el lanzador de magia entrecerró los ojos, como una bestia midiendo a su presa. Sin embargo, Henry permaneció tranquila ante esta extraña visión. Al ver eso, todo lo que los soldados pudieron pensar fue, no es de extrañar. Alguien que pudiera mantener la calma bajo una mirada tan poderosa no podía ser una simple chica de pueblo. Al menos, si no hubiera tenido experiencia enfrentando monstruos o personas que querían matarla, no había forma de que pudiera soportar esa presión. En la mente del soldado, eso solo cimentó sus sospechas. No trates de engañar a mis ojos. Estás escondiendo un ítem mágico. Está en tu cintura. Henry lo escuchó y miró a su cintura con sorpresa, por primera vez desde que llegó aquí. Los soldados se pusieron en posición. Entendían las armas como espadas, pero los ítems mágicos eran un misterio para ellos. ¿Te refieres a esto? Henry produjo un pequeño cuerno de su ropa, lo suficientemente pequeño que sus manos podían ocultarlo. Los soldados no podían pasar por alto esto. ¿Es eso un ítem mágico? Así es. Te ha engañado su apariencia. Esa cosa está imbuida de una poderosa magia. Los soldados se quedaron sin habla. Si este era un ítem que el lanzador de magia consideraba poderoso, ¿qué tan poderoso era? Como los soldados consideraron que esta chica debió vestirse de manera sencilla por una razón, no pudieron evitar sentir un escalofrío penetrante en el pecho. Ah, esto es. No hay necesidad de excusas. Mi magia ya lo ha visto. Para callar a Henry, lanzó otro hechizo. Evaluar ítem mágico. ¡Wow! Las expresiones faciales del lanzador de magia cambiaron varias veces en segundos. Pasaron de la conmoción, el miedo, el terror y luego la confusión. ¿Qué es esto? Como un mar de poder sin orilla, imposible. ¿Qué diablos es esto? La cara del lanzador de magia era roja, y gotas de saliva volaron desde los lados de su boca. Tú, ¿qué diablos eres tú? No intentes engañarme. El dramático cambio de actitud del lanzador de magia tomó a los soldados por sorpresa, y Henry no fue la excepción cuando abrió mucho los ojos. No, solo soy una persona normal. Una simple chica de pueblo. En realidad. ¿Una chica de pueblo? Tú, ¿por qué estás mintiendo? Entonces, ¿cómo pudiste obtener un ítem mágico como este? Si realmente eres una simple chica de pueblo, ¿cómo pudiste conseguir algo así? Este es un regalo de quien salvó nuestra aldea, Ainzoal Gonzama. Mientes de nuevo. Te lo debe haber dado un sacerdote de la teocracia. ¿Qué es eso de la teocracia? Hombres. A sus armas. Esta chica es demasiado sospechosa. Aunque los soldados no entendían lo que estaba pasando, hasta el día de hoy, nunca antes habían visto al lanzador de magia enloquecer así. Entonces, si esto fuera una emergencia, deberían dejar lo que estaban haciendo y responder a la citación.
Bajen. Bajen. En respuesta a los gritos de los soldados, varios de sus compañeros se detuvieron de su inspección de carga y entraron en la habitación. ¿Quién te dio un artículo como este? ¿Cómo lo conseguiste? No puedes ser una simple chica de pueblo. No, esto realmente me lo dio Gon-sama. Por favor, tiene que creerme. Dos de los soldados intercambiaron miradas. Todos ellos, así como el lanzador de magia asignado, creían que Henry también era una lanzadora de magia. Sin embargo, dada la reacción nerviosa de Henry al repentino cambio en la situación, no pudieron evitar pensar que era una chica normal. ¿Qué más hay? Dime por qué crees que es sospechosa. Para empezar, este cuerno puede convocar a un grupo de goblins, aunque, no estoy seguro de cuánto se puede llamar, pero puede hacer tal cosa. Los soldados fruncieron el ceño. Sería problemático si algo así se usara en las calles. Sin embargo, ¿fue tan malo? Algunas personas, como los aventureros, poseían una gran cantidad de ítems mágicos. El hecho de que éste pudiera convocar goblins no era demasiado inusual en sí mismo. Y el testimonio de esta supuesta niña del pueblo está plagado de inconsistencias. Ese artículo vale varias miles de monedas de oro, ¿por qué alguien se lo daría a una simple chica de pueblo? Varias miles. Varias miles. Esta increíble suma provocó gritos de incredulidad de los soldados y de la propia Henry. Varios miles de monedas de oro eran una suma que ninguna persona normal podía ganar en toda su vida. Era difícil creer que un artículo de apariencia tan simple pudiera valer tanto. Así es. Nadie entregaría un artículo así sin una buena razón, y mucho menos a una chica mundana. Podría aceptarlo si fuera una aventurera de primera clase o una lanzadora de magia. Pero ella dice que es solo una chica de pueblo. Es demasiado sospechoso. Eso sí lo entendieron los soldados. Las personas excepcionales tendían a recolectar artículos excepcionales. En el pasado, tanto los grandes hombres de buenas como malas creencias eran conocidos por adquirir poderosos equipos. Era su destino y era inevitable. No, de verdad, solo soy una simple chica de pueblo. Y, nunca he oído hablar de ningún compañero Ainzo o Algaún. Al menos, él no es parte de nuestra asociación, ni he oído hablar de un aventurero con ese nombre. El capitán guerrero conoce a Gon-sama. El capitán guerrero del reino, Gasef Stronovdono. Debes estar diciendo tonterías. ¿Cómo sabría una simple chica de pueblo de esas cosas? Porque vino a nuestro pueblo. Es cierto. Pregúntale y lo sabrás. Sería imposible comunicarse con el capitán guerrero, que residía en la capital real, de Errantel. Más al punto, si realmente era una simple chica de pueblo, que era poco probable que se quedaría en la memoria del capitán, por lo que demostrar su identidad sería difícil. Así que, ¿qué hacemos? Deténla por ahora, luego investiga más. Dado que no ocultó ese artículo y estaba planeando llevarlo a la ciudad abiertamente, puede que no sea un espía o un terrorista, pero eso no es garantía. Henry miró a su alrededor con pánico. Parecía una chica de pueblo normal. Si se trataba de un acto, debe haber sido una muy buena actriz. De repente, uno de los soldados que miraban el perímetro exclamó sorprendido. En el mismo momento, una voz que Henry no podía recordar sonó. Deseo entrar a la ciudad, pero, ¿qué está pasando? Cuando se volvieron hacia la voz, vieron a un hombre que vestía una armadura de placas de color negro azabache. ¡Wow! Los soldados y lanzadores de magia exclamaron sorprendidos. Todos en Errantel conocían al hombre que usaba esa armadura. La placa adamantita que colgaba sobre su pecho era la prueba concluyente de su identidad. Una leyenda viviente, un hombre que hizo posible lo imposible, el guerrero definitivo. Momón de los Oscuros. Es Momon-sama. Mis más sinceras disculpas. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Esta chica es. Sí. Debido a esta chica, pasamos un poco de tiempo vigilándola. Pido disculpas por cualquier inconveniente que le hayamos causado a Momon-sa. Henry, ¿verdad? ¿Henry Emmott?
El aire de la habitación pareció congelarse. ¿Por qué un legendario aventurero sabría el nombre de una chica de pueblo? Eso, eres, sí. Esa vez, fuiste el aventurero que vino con Enfi. Aunque no creo que haya hablado contigo, ¿aprendiste mi nombre de Nifira? Momón puso su mano en su barbilla, como si estuviera pensando. Después, le hizo un gesto al lanzador de magia y salieron del fuerte. Aunque los soldados querían seguirlos, no podían dejar sola a Henry. Solo el lanzador de magia, ahora calmado, regresó a la habitación. Déjenla ir. Ese gran hombre, Momón el Oscuro, ha respondido por ella con su estatus de aventurero de rango adamantita. Creo que no tiene sentido retenerla aquí. ¿Qué opinan? Esa es una decisión obvia, pero, ¿está realmente bien? ¿Está realmente bien dudar de él, de todas las personas? O por supuesto que no. Lo entiendo. Le concederemos el paso. Henry en Mote Pueblo de Carne, puedes entrar a la ciudad. Tú puedes irte. Sí. Muchas gracias. Después de inclinarse rápidamente ante ellos, Henry salió del fuerte. Mientras su espalda se alejaba en la distancia, el soldado se volvió hacia el lanzador de magia. ¿Qué hay de Momon-sama? Él se fue primero. Entonces, ¿qué conexión tendría ese héroe con esa chica del pueblo? ¿Cómo diablos lo sabría? Momondono me dijo lo que les dije, la ha avalado con su nombre y pidió que dejemos que se vaya. Entonces, otra pregunta. Esa chica Henry Mott. ¿De verdad crees que es solo una chica de pueblo? Ciertamente no. No hay forma de que ella pueda ser una simple chica de pueblo, de lo contrario, ¿por qué un gran héroe como él la ayudaría? ¿Y no fue una coincidencia que llevara ese ítem, podría tener algo que ver con la teocracia? Ese tipo, Ainsalgo algo. Si es de la teocracia, ¿no deberíamos avisar a los altos mandos? Hablando francamente, no lo sé. Después de todo, Momondono ya respondió por ella. Si le dejamos saber a la gente de arriba, bueno, solo estarías haciendo tu trabajo, pero ¿de verdad quieres molestar a Momondono? El rostro del soldado se contrajo. Las hazañas de Momón, el héroe oscuro, en los cementerios de Errantel fueron un tema de conversación común cuando los soldados se reunieron. No había nadie cuya sangre no estuviera hirviendo después de escuchar la leyenda de cómo un héroe destruyó una horda de decenas de miles de muertos vivientes. Incluso aquellos que simplemente miraban desde lejos podían sentir la abrumadora presión de su heroico juego de espadas. El hombre que podía hacer que una poderosa bestia mágica se arrodillara ante él y se ofreciera a servir como su montura encendió los corazones de los soldados. Así como las mujeres estarían enamoradas de los hombres fuertes, muchos hombres eran admiradores de Momón el héroe oscuro, y se podría decir que la mayoría de las fuerzas armadas de Errantel eran sus admiradores. Este soldado fue uno de ellos. Como fan de Momón, solo ser palmeado en el hombro por su ídolo fue suficiente para que él se jactara de ello ante todos los que conocía. Como tal, no tenía ninguna intención de molestar al hombre al que adoraba. Allí está. Bueno, dado que Momon-sama atestiguó por ella, supongo que estará bien. Yo también lo creo. Si tratamos mal a una amiga de Momondono, no creo que salga bien. Supongo que todo lo que podemos hacer es evitar mover el barco. Ahora bien, supongo que volveré a estar de pie. Ayub. Yo también vuelvo a mi puesto. Henry condujo el carro de espaldas a la puerta de la ciudad de Errantel, preguntándose qué diablos acababa de pasar. Ese hombre de la armadura negro azabache, el aventurero que había venido con Nifire a Pueblo de Carne para recoger hierbas, la había ayudado a salir de un apuro. Por derecho, debería haber ido inmediatamente a darle las gracias, pero, desafortunadamente, lo había perdido de vista una vez que entró en la ciudad. Si le agradezco la próxima vez que nos veamos, ¿me perdonará? Aunque estaba pensando que debería comenzar a buscarlo de inmediato una vez que tuviera tiempo, había razones por las que no podía. Esas razones eran las que le preocupaban actualmente. Agarró una parte de su ropa, sintiendo el cuerno en su interior para disipar su malestar. El cuerno de Goblin algo. ¿Esto vale varias miles de monedas de oro? De ninguna manera.
Por favor dime que eso no es cierto. El sudor de Henry fluía como un río. Los cuernos le habían sido entregados con tanta indiferencia que no esperaba que fueran tan valiosos. No, Nifire había dicho que era un ítem mágico de alta gama, pero la cantidad estaba más allá de su imaginación. ¿Está bien que use este artículo? ¿Estará bien? Si le dijeran que devolviera el otro que ya había usado, ¿qué debería hacer? Necesitaré varios miles de urnas de hierbas. Quizás no pueda pagarlo en toda una vida recolectando hierbas. Además, ella tenía otro artículo que valía miles de monedas de oro. ¿Es Gon-sama un hombre que puede repartir esos artículos con tanta facilidad? O tal vez, no sabía su valor, de ninguna manera, no hay forma de que alguien como él no lo sepa, pero, si él no lo supiera. El estómago de Henry gruñó y dolió. Miró a su alrededor con sospecha. No había mucha gente alrededor, pero todavía era varias veces más que pueblo de carne. ¿Había alguien que quisiera robar el cuerno? Otras ideas tan desagradables surgieron en el corazón de Henry. Si tan solo no lo hubiera traído. Hay mucho crimen aquí, ¿verdad? ¿Qué pasaría si robaran el cuerno? Si sonaran el cuerno y aparecieran los goblins para crear problemas, ¿no me convertiría eso en el criminal? Justo cuando el sudor frío se acumulaba alrededor de Henry, una persona descendió al asiento junto a ella en la cabina del conductor. La forma en que aterrizó como una pluma desafiando la gravedad debe haber sido mágica. ¿Quién? Mientras la sorpresa de ver a la recién llegada se desvanecía, una sorpresa aún mayor la aguardaba. Era una belleza de cabello negro azabache cuyo rostro podía lanzar 1000 barcos. Ella era la que había venido con el aventurero de armadura negra a su aldea. Sus ojos helados se parecían no menos que al onix cuando se volvieron hacia Henry. Criatura inferior, tábano. Momon-san quería que yo te hiciera unas preguntas. Tan bonita. La adulación conseguirá. Tan bonita como Lupus Regina. Cuando vio la consternación en los ojos mirándola, Henry lamentó inmediatamente las cosas estúpidas que había dicho. Probablemente ni siquiera sabía sobre Lupus Regina. Sin embargo, no había nadie más que incluso podría llegar a acercarse a la visión delante de ella. ¿Qué debo hacer? ¿La he molestado? Bueno, eso está claro, pero... Sobre eso, Lupus Regina es una persona muy bonita en mi pueblo. Gracias. Sus ojos eran duros, al igual que su voz, e incluso sus cejas estaban tensas. Pero el agradecimiento que le había dado era genuino. Ah. Momon-san tiene algunas cosas que preguntarte, por eso vine. No pierdas el tiempo. ¿Por qué estás aquí? Henry no tenía la obligación de responder. Sin embargo, era la compañera de alguien que la había ayudado. Si quería saberlo, debería responder. Antes de eso, ¿puedo pedirte un favor? Momon-san me ayudó hace un momento, y estoy muy, muy agradecida. Por favor, dile eso. Lo haré. Entonces, ¿por qué estás aquí? Ah, sí, yo estoy aquí, porque hay una gran cantidad de cosas que hay que hacer, por ejemplo, la venta de las hierbas. La mujer hizo un gesto con la barbilla, indicando que Henry debería seguir hablando. Luego, iré al templo, para ver si hay alguien que quiera mudarse a nuestra aldea para vivir. Y luego necesito ir al gremio de aventureros para hablar sobre algunas cosas. Y necesito comprar algunas cosas que no podemos conseguir en el pueblo, como armas. Algo como eso. Ya veo. Entiendo lo que has dicho. Se lo transmitiré a Momon-san. Con movimientos etéreamente elegantes que parecían independientes de la gravedad, la mujer se bajó del carro y se fue sin mirar atrás. La impresión de Henry era la de un huracán helado que se llevaba a la gente. Ella es una mujer increíble, se siente como si fuera a 10 veces más fuerte que Brita-san. No había chicas en el pueblo como ella. Probablemente Nave se había convertido en una aventurera porque su personalidad era así. Eso la hizo sentirse aún más preocupada por su visita al gremio de aventureros. Ah, ¿o no? Nave era una aventurera poderosa, pero Henry solo se había dado cuenta después de que ella había desaparecido. Además,
Era la compañera del hombre que había sometido al rey sabio del bosque. Podría haberle contado a Henry lo que estaba pasando en el bosque. El gigante del este y la serpiente del oeste, y lo que sea ese monumento de la destrucción, si tan solo le hubiera preguntado sobre todos esos. ¿Ah, soy tan tonta? ¿Por qué no pensé en eso antes? Henry condujo su carro a través de una puerta mientras se regañaba a sí misma por su descuido. Errantel podría dividirse aproximadamente en 3 zonas, separadas por las murallas de la ciudad. La zona media era donde vivía la gente. También era donde se podía encontrar el gremio de aventureros. Idealmente, habría sido más seguro vender las hierbas en el gremio de farmacéuticos. Sin embargo, eso habría implicado una gran cantidad de papeleo problemático, por lo que había elegido ir al gremio de aventureros en lugar de usarlos como intermediarios. Había considerado recurrir a la ayuda de Lizzie para esto, pero Henry había decidido que usar el nombre de la abuela de su mejor amigo sería demasiado descarado, y lo reconsideró. El plan de ir al gremio de aventureros fue idea de Nifirea. Si Nifirea hubiera venido en persona, no necesitarían utilizar el gremio y él podría vender todo directamente. Una simple chica de pueblo como Henry, hacer esto por ella misma, quedaría a merced de los perspicaces miembros del gremio de farmacéuticos. Henry se dirigió por la carretera de la que Nifirea y Brita le habían hablado. Aunque había estado viajando con los goblins antes de eso, todos estaban esperando fuera de la ciudad a que Henry terminara sus asuntos. Desde que había salido del pueblo, se dio cuenta de que estaba sola y sus manos agarraron las riendas aún más fuertemente. La tensión tensó los hombros de Henry. Finalmente, incapaz de soportarlo más, miró a su alrededor en todas direcciones y su destino estaba frente a ella. Lo encontré. Henry lanzó un pequeño chillido de alegría. Ahora que estaba aquí, ella probablemente no se perdería. Le entregó las riendas de su carro al centinela de pie en la puerta del gremio de aventureros, y abrió la puerta. En el interior, guerreros con armadura de placas completa, cazadores con arcos en la espalda y lanzadores de magia tanto arcanos como divinos caminaban alrededor. Algunos estaban intercambiando información con entusiasmo sobre los monstruos cercanos, otros miraban de cerca los pergaminos en el tablón de anuncio cercano, y algunos estaban sintiendo su equipo recién comprado. El lugar estaba lleno de un calor y una actividad que hicieron que Henry se pusiera inestable, un mundo de incesante escrutinio y tensión. Este era el mundo de los aventureros. La boca de Henry se abrió mientras se contempló un espectáculo que nunca vería en el pueblo, entonces apresuradamente, la cerró. Era cierto que provenía de los límites y no era de extrañar que se asustara con el estado de ánimo de la gran ciudad, pero para una chica de su edad, mirar fijamente con la boca abierta era una vergüenza. Henry se compuso, su espalda recta, comprobando conscientemente sus movimientos, para que no movería los brazos y las piernas en el mismo lado, o no hiciera cualquier cosa que pudiera hacer de ella una burla. Sin embargo, Henry comenzó a tener sus dudas, sobre si estaba bien que una chica del pueblo obviamente fuera de lugar, estuviera paseando tan audazmente entre los aventureros musculosos. En el mostrador, fue recibida por la sonrisa de la recepcionista. Bienvenida. Ese sí, estoy aquí de visita. Henry miró a los ojos a la recepcionista. Después de lo cual, las dos sonrieron levemente. Henry sintió que sus hombros se relajaban, por lo que podría haber sido la primera vez desde que llegó a Errantel. Entonces, ¿puedo preguntarte qué asuntos tienes con el gremio de aventureros? Primero, me gustaría pedir ayuda con la venta de hierbas. Entendido. ¿Dónde están las hierbas ahora? Henry le dijo que estaban en el exterior, en el carro, y la recepcionista se volteó para hablar con una mujer a su lado. El tasador va a comprobarlo ahora, por favor espere dentro del gremio hasta que haya terminado. Entendido. Entonces, otra cosa, aunque no presentaremos una solicitud de inmediato, es posible que lo hagamos en el futuro. Henry le explicó crudamente la situación a la recepcionista. El rostro sonriente de la otra mujer se volvió cada vez más serio al escuchar la historia de Henry. Es así, soy solo una recepcionista, y no decido la dificultad de las solicitudes, pero si se trata del rey sabio del bosque, podría ser una tarea que solo Momon-san de rango adamantita pueda manejar. Por supuesto, sus servicios no serán baratos.
Henry sintió un cambio en el estado de ánimo de la recepcionista. Parecía completamente desmotivada, como si hubiera decidido, no sirve de nada, aunque te lo diga, qué dolor. Mientras vivía con los goblins, Henry había aprendido gradualmente a leer las emociones de los demás. Esto se debía a que los goblins eran feos y se veían muy diferentes a los humanos, y ella había trabajado duro para reconocer y deducir sus sentimientos. Era una forma en que Henry había crecido. Debe estar pensando que el pueblo no tiene tanto dinero, bueno, dada mi ropa, es una conclusión razonable a la que llegar, y está bastante bien vestida, después de todo. Henry comparó brevemente su ropa con la de la recepcionista y concluyó que, en cuanto a la moda, estaba completamente superada. Pero ropa como esta es demasiado engorrosa para trabajar y, además, es demasiado cara. Por lo tanto, según la mujer Henry, esta batalla fue un empate. Entonces, escuché que la ciudad proporcionaría un subsidio. Eso es correcto. Sin embargo, el subsidio es solo una parte de la tarifa y tendrá que pagar el resto usted misma. Los aventureros de rango adamantita son muy caros, e incluso después del subsidio, aún costará mucho dinero contratarlos. Por supuesto, podría ofrecer menos dinero por una solicitud, pero el gremio de aventureros nunca lo permitiría. Si ofrece menos dinero que el mínimo requerido, su solicitud será colocada en la más baja prioridad, por lo que tiene que tener en cuenta que puede que no haya nadie que la tome. Debió haber memorizado las regulaciones dada la forma en que lo había dicho con los ojos vidriosos. La recepcionista miró a Henry como un cliente que no estaba comprando. Eso era natural. Un cliente que no gastó dinero no era un cliente en absoluto. Todo lo que había dicho la recepcionista estaba resultando como lo había predicho Nifira, por lo que no se sintió demasiado molesta. Era una realidad que nadie ayudaría a los débiles. Ainzo Al-Gonzama es verdaderamente el salvador de la aldea por ayudarnos. E incluso le dio a una simple chica de pueblo como yo un valioso tesoro como ese. Ella se preguntaba cómo reaccionaría la recepcionista si ella utiliza este cuerno como forma de pago. Sería genial ver la expresión de su rostro, pero Henry sabía que nunca haría algo así. Este ítem le había sido dado por ese gran lanzador de magia con la instrucción de usarlo para protegerse. No podía venderlo, ni siquiera por el bien de la aldea. No podía hacer algo tan ingrato. Entendido. Entonces, por favor dígame de cuánto serán las tarifas. De esa manera puedo volver al pueblo para discutir las cosas. Si es así, entonces, ¿qué tal esto? Por favor, vuelve después de que la inspección de la venta de las hierbas haya terminado, de esa manera deberíamos haber terminado de calcular la cantidad. Después de agradecer a la recepcionista, Henry dejó el mostrador y se sentó en un sofá en el salón, mirando al techo para pasar el tiempo mientras la inspección se prolongaba. Tan agotador. Cada momento desde que había entrado por las puertas de la ciudad había sido una gran aventura. O más bien, cuando pensaba en ello, desde el día en que murieron sus padres, las cosas confusas se habían acumulado. Todo lo que quería era llevar una vida sencilla e inmutable en el pueblo. Mientras pensaba en las cosas que había perdido, Henry suspiró. Pensó en lo que había sucedido después de eso, los goblins, su amigo de la infancia, y negó con la cabeza. ¿No pueden ir más rápido? Si tuviera algo que hacer, no tendría tiempo libre para pensar en cosas tan deprimentes. Ella preferiría concentrarse en el trabajo que pensar en las cosas que la entristecen. Henry-san, la evaluación está completa. Henry se levantó y se dirigió hacia el sonido de la voz del comerciante. Gracias, muchas gracias. La tarifa es. En este momento, Henry escuchó el sonido de alguien caminando, prácticamente corriendo hacia ella. Cuando se volteó, vio a la recepcionista de antes frente a ella. Henry-san de Pueblo de Carne. No, quiero decir, Henry-sama. Sobre el asunto de antes, ¿podemos discutir los detalles? Esta era la misma recepcionista de hace un momento, pero su actitud era completamente diferente. Incluso sus ojos estaban inyectados en sangre. Lo siento, pero yo estaba a punto de decirle acerca de los resultados de la evaluación. Cállate, estoy hablando aquí.
La respuesta de la recepcionista hizo que el rostro del comerciante se contrajera. Si está bien para usted, le gustaría discutir esto con una bebida en la sala de recepción. Sonreía, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. En cambio, había un sentimiento de desesperación y lucha en ellos. Quizás había sentido algo de la confundida Henry. Los ojos de la recepcionista estaban húmedos y sus manos juntas como si estuviera rezando. Por favor, se lo ruego, tiene que dejarme escucharle. Si no, estaré arruinada. Después de escuchar esa súplica desesperada, casi patética, Henry no quería hablar con ella en absoluto, pero parecía demasiado cruel no darle una oportunidad. Miró de nuevo al comerciante, que pareció darse cuenta de sus intenciones, porque asintió levemente hacia ella. Lo tengo. Entonces, ¿podrías mostrarme el camino? El cuerpo de la recepcionista se relajó visiblemente al escuchar la respuesta. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Venga, déjeme mostrarle el camino. Henry la siguió, bañada por las miradas curiosas de todos a su alrededor. La recepcionista estaba agarrando con fuerza su mano derecha, como si no quisiera que Henry se escapara. ¿Fui demasiado precipitada? Entró en la sala de espera con rastros de inquietud en su corazón. Henry miró en silencio alrededor del interior de la habitación. Estaba desocupada excepto por ella y decorado intrincadamente, lleno de muebles que parecían tan caros que se preguntó si estaba destinado a sentarse en él. Venga, por favor, siéntese. Parte de ella se preguntaba si sería arrestada, atada o confinada en el momento en que se sentara. Sin embargo, no pasó nada cuando se sentó en el sofá. Todo lo que sentía eran los cómodos muebles que soportaban su peso corporal. ¿Le gustaría algo de beber? ¿Qué tal un poco de licor? ¿Demasiado temprano? Sí, una especie de, ¿qué tal frutas? No, dulces y postres, tal vez. Ah, no hay necesidad de ir a ese extremo. El cambio dramático en la actitud de la recepcionista estaba comenzando a asustar a Henry. En primer lugar, no había sentido que la recepcionista le estuviera tratando con frialdad. Ella había reaccionado de forma natural, sin emociones tan extremas. Por lo menos, parecía mucho más normal de lo que parecía ahora. Pero, ¿por qué este leopardo había cambiado sus manchas? ¿Fue por el cuerno de nuevo? No, ¿qué está diciendo? Todo es posible para usted. Podemos proveerle licor, brandy, y los aperitivos para acompañarlos también. No, realmente no hay necesidad, y, además, me estoy quedando sin tiempo. Podemos empezar a discutir el asunto. Definitivamente. Está absolutamente en lo correcto. Entonces, por favor, continúe. La recepcionista sacó un bloc de papel blanco puro. Todo el papel que había visto antes era mucho más tosco y tenía otros colores mezclados. Esto debe ser algo de clase alta aquí. ¿Realmente estuvo bien usarlo? Henry comenzó a hablar. Aunque había sido bastante fácil hablar del preámbulo, esta era la parte molesta, los detalles. Después de un tiempo, al mismo tiempo que la garganta de Henry estaba comenzando a secarse, la conversación finalmente llegó a su fin. Gracias por su ayuda. Aquí hay algunas bebidas, sírvase usted misma antes de irse. Está bien dejar las tazas aquí, pero gracias por venir hoy a vernos. La recepcionista se puso de pie de repente y salió de la habitación como si la hubieran echado. ¿En serio? ¿Qué pasó? Por supuesto, no había nadie aquí para responder a su pregunta retórica. Al final, Henry no pasó la noche en Errantel y se dirigió de regreso a casa, a Pueblo de Carne. Estaría durmiendo en las llanuras, pero no se sentía preocupada. Al contrario, durmió muy bien. Eso se debió a los goblins, que iban montados como escopetas en su vagón cargado de carga. Por fin lo veo. Delante de ellos estaba el muro de Pueblo de Carne. Aunque los troncos cuidadosamente ordenados parecían impresionantes por derecho propio, Henry no pudo evitar pensar que se veían en mal estado en comparación con las fortificaciones de Errantel. En efecto. Necesito informar al jefe rápidamente.
Henry le estaba diciendo esto a uno de los goblins en la cama del carro. 5 goblins habían ido a Errantel con Henry como su protección, incluido el sacerdote Coná y un jinete lobo goblin, que en ese momento se mantenía a distancia para detectar cualquier amenaza potencial. Bueno, la mayoría de los problemas se han tratado, pero, ¿y la solicitud del jefe, Ane-san? Sí, sobre eso, según los sacerdotes, casi nadie quiere mudarse al pueblo. Eso es extraño. Es decir, ya hay otros inmigrantes de otros pueblos aquí. ¿Por qué no aumenta el número de residentes? ¿Estaba mintiendo el sacerdote? No, un sacerdote nunca mentiría, sonrió débilmente Henry. Para ser honesta, las aldeas fronterizas son bastante peligrosas, por lo que mantienen la distancia. Aunque algunas personas lo esperan con ansias, como esos terceros hijos que abandonarán inmediatamente la ciudad si tienen la oportunidad de un terreno, pero no mucha gente vendrá aquí sin una orden. Y la gente que se mudó aquí al principio había vivido en pueblos fronterizos como nosotros. Hay una diferencia. ¿Es eso así? Así es como es. Pero en realidad, eso me alivia. Probablemente sería muy difícil para la gente normal formar una buena relación con los goblins y vivir con ellos en la misma aldea. Cualquier inmigrante de la ciudad, probablemente, alejará la vista y hará lo posible para mantenerse alejado. Y, francamente, si Henry se viera obligada a elegir entre los habitantes de la ciudad y los goblins, elegiría a los goblins sin dudarlo. En ese momento, el carro se sacudió y el sonido de algo metálico golpeando la plataforma del carro sonó detrás de ella. Oh, lo siento. ¿Están bien? Henry giró la cabeza para mirar hacia atrás. Aunque los goblins estaban sentados en el piso del carro, había algunos sacos allí, uno de los cuales hizo el ruido metálico cuando el carro se sacudió. Ah, estamos bien, Ane-san. No hay necesidad de preocuparse. Hablando de eso, con todas estas flechas, vamos a ser capaces de cazar al contenido de nuestro corazón. Los goblins parecían tan felices cuando miraron la bolsa que Henry se olvidó de responderles, simplemente sonriendo en su lugar. Cruzaron los campos de trigo y entraron por una puerta entreabierta. Después de saludar a todos, Henry condujo la carreta hasta su punto de encuentro original para descargar la carga. Cuando detuvo el carro en el punto de encuentro, los goblins que estaban dentro, habiendo escuchado el carro, salieron a saludarla. Oh. Bienvenida de nuevo, Ane-san. Me alegro de que no haya pasado nada. Henry sonrió. Su bienvenida fue lo que hizo que Henry sintiera que realmente había regresado a la aldea, porque para ella, los goblins eran parte de su familia. Estoy en casa. Eso es un montón de cosas. ¿Lo vas a traer adentro? Eso es, hermano. Hazme un favor y échame una mano. Voy. Los goblins se movieron como uno solo, descargando hábilmente el cargamento. Algunos fueron aquí, otros fueron allí, finalmente, todos los artículos fueron empacados sin la necesidad de que Henry los dirigiera. Esta fue la prueba de cuánto se habían integrado los goblins en la vida del pueblo. Ah, Ane-san, nosotros nos encargamos del resto. ¿Por qué no vas a encontrarte con tu hermana y a Ani-san? Aunque no sé si Ani-san todavía está ayudando con la gente de Agu. Gracias, pero todavía tengo que informar al jefe primero. ¿En realidad? Entiendo. Entonces, solo para estar seguro, iré contigo. Después de todo, aún está la cuestión de los ogros. Goku habló con algunos de sus camaradas después de dejar el lugar de reunión, y luego se subió a la carreta junto a Henry, que conducía. Los otros goblins que habían estado protegiendo a Henry en el camino a Errantel lo miraron con celos en sus ojos, pero ninguno de ellos expresó realmente ninguna oposición. Probablemente fue porque estuvieron de acuerdo en que estaba haciendo lo correcto. Entonces, Ane-san, vámonos. Henry sonrió levemente y dijo, cuento con ustedes. Y muchas gracias. Después de agradecer a los goblins, espoleó a su caballo para que se pusiera en movimiento. Entonces, ¿qué pasó en el pueblo desde que me fui? Nada especial. Lo importante fue que construimos un lugar donde los ogros pudieran quedarse dentro del pueblo. Por supuesto, los golems de piedra hicieron la mayor parte del trabajo,
y estaba hecho de madera de forma bastante tosca, pero al final, terminó siendo un lugar bastante agradable. Sin embargo, no podemos hacer nada con respecto a su olor. Incluso las toallas que les damos acaban apestando. Así que así es, pero sigue siendo muy rápido. Como dije, los golems hicieron la mayor parte del trabajo. Si quieres agradecer a alguien, dale las gracias al lanzador de magia que nos lo dio. Y a Lupus Regina-san, ¿verdad? No hablemos de ella por ahora. No quiero hacer nada relacionado a darle las gracias. Algo en ella simplemente me cabrea. A Henry le costaba creer lo que oía. Esta era la primera vez que Gokō hablaba mal de alguien. Como debería decirlo, ella es muy aterradora, como un monstruo que nos mira, creo que Anne-san lo siente, sin embargo. Pero ella es la sirvienta del que salvó a nuestro pueblo, Ainzo Algaún, así que ella no puede ser tan mala. Estoy en problemas. Los hombros de Henry y Gokō se crisparon. Hablando del diablo. Henry miró hacia atrás frenéticamente, y al igual que el día anterior, la sirvienta estaba sentada en la cama del carro como si perteneciera allí. De verdad, En-chan, estoy en grandes problemas. ¿Qué quieres decir? Tal vez antes de eso, deberías decirnos cómo apareces de la nada. Es sencillo. Bajé del cielo. No lo entiendo. No importa si nos dices que bajaste del cielo, no pudimos sentirte. Puedo hacerme invisible, ya no. Estoy tratando de ser sutil con lo que hago. Mira lo agradable que soy. Gokō volvió su rostro hacia el frente una vez más. La irritación estaba escrita por todas partes. Pero, sí. Es un poco raro que veamos a Lupus Regina-sama 2 días seguidos. ¿Pasó algo? Lupus Regina miró a Henry con enojo. Incluso cuando está enfadada, ella aún así es hermosa, pensó Henry. Bueno, algo así. Pero, de todos modos, solo me preguntaba qué estaba pasando. Hablando de eso, ¿qué pasó con ese Goubo en miniatura tuyo? Él está bien. Creo que debería estar en la casa del jefe. ¿Por qué la casa del jefe? Podrían ayudar a los goblins de mi tribu, o algo así. Se quedarán allí mientras construimos un lugar para que los goblins se queden en la aldea. Sí, tiene sentido, Agu es el hijo del jefe de su tribu. Debe sentir que tiene el deber de protegerlos o algo así. Realmente, es solo un niño, pero actúa como un hombre. Aunque Lupus Regina solo estaba sonriendo levemente, cualquiera que la viera quedaría cautivado por el encanto que irradiaba de ella. Incluso Henry se encontró mirándola con nostalgia a pesar del hecho de que ambas eran mujeres. Aidia, no deberías estar mirando tu frente en su lugar. Tienes razón. Henry, sonrojada hasta la punta de las orejas, rápidamente miró hacia su frente una vez más. Después de detenerse frente a la casa del jefe, Henry y Gokō bajaron del vagón. Entonces, llevaré el caballo de regreso a los establos. No quisiera distraer los chicos. Háganme saber de qué hablaron después. Entiendo. Entonces, lo siento por imponértelo, pero contamos contigo. Henry se inclinó hacia Lupus Regina, que sonreía con un jou-jou y condujo el vagón afuera. Henry llamó a la puerta, se anunció lo suficientemente alto para que todos los que estaban adentro pudieran escuchar y abrió la puerta. El jefe y Agu estaban uno frente al otro en una mesa. Bienvenida de nuevo. Por favor, toma asiento. ¿Cómo fueron las cosas en la ciudad? Mientras el jefe hablaba, Henry se sentó junto a Agu. Durante un momento, el cuerpo de Agu parecía ponerse rígido, pero debe haber sido un truco de la luz. Entonces, eso es todo para mí. En ese caso, jefe, cuídenos. Henry no tenía idea de para quién estaban destinadas esas palabras. Dado que los únicos presentes eran Henry, Gokō y el jefe, parecía obvio que estaban destinados al jefe de la aldea. Sin embargo, Agu la había estado mirando, con la espalda rígida y los labios fruncidos. Henry miró a Agu a los ojos, y en su mirada firme y sin parpadear, se dio cuenta de que él no estaba bromeando ni jugando una broma.
¿Por qué tenía que ser ella? En medio de la confusión de Henry, Agus se disculpó y salió de la casa del jefe. Oye. Espera. Entonces, Henry, ¿puedes contarme sobre eso? ¿Eh? No, eso, esto, sí. Lo entiendo. Pesaba mucho en su mente, pero podría aclarar sus dudas más tarde. El informe era más importante por ahora. Después de decidir eso, Henry relató clara y concisamente los eventos que habían ocurrido en la ciudad. La parte más importante fue que nadie quería mudarse a Pueblo de Carne. Sin embargo, el jefe parecía haber anticipado esto, porque no había arrepentimiento en su rostro, solo una tranquila aceptación. Entonces así es como es. Bueno, no se puede evitar. Somos una aldea fronteriza, por lo que la gente no querrá mudarse donde las tasas de aparición de monstruos son altas. El jefe de la aldea dijo lo que Henry había estado pensando. Bien podría haber sido lo que todos en la aldea ya habían aceptado. Has hecho mucho por nosotros. Gracias. El jefe bajó la cabeza y Henry respondió, está bien. Había sido confuso en ocasiones, pero también había sido una buena experiencia. Entonces, la línea de visión del jefe parpadeó hacia Gokō por un segundo. Hay una cosa que me gustaría confiar a Henry en Mott. Ah, sí. ¿Qué es? Está hablando tan en serio, jefe. Espero que continúe en mi puesto de jefe de aldea. La expresión de Henry habría trascendido en términos de cuán rápida y dramáticamente cambiaba su rostro. Ah. ¿Qué es esto? Oye. No me digas que Agua estaba diciendo esas, Que te pongas nerviosa no ayudará. No me interrumpas cuando estoy nerviosa. Jefe, ¿es retrasado? ¿Por qué está diciendo esto? Tal vez retrasado sea un poco demasiado. Entiendo que estés emocionada y nerviosa por esto, lo sé, pero espero que puedas calmarte y escucharme. ¿Calmarme? ¿Cómo puedo calmarme? Soy solo una chica, porque tengo que lidiar con esta mierda del jefe de la aldea. Contrólate. La voz estaba llena de poder, pero para Henry era solo un poco fuerte. Aún así, la ayudó a recuperar un poco la compostura. No, si no escuchaba al jefe, nunca le daría sentido a las cosas, o al menos eso era lo que estaba pensando una parte de ella. Entiendo que estás muy confundida. Sin embargo, espero que puedas sentarte y considerar las cosas con la cabeza clara. Para empezar, ¿quién es el corazón del pueblo? No es usted, jefe. Eso sería incorrecto. Este anciano siente que eres el corazón del pueblo. Los goblins y los ogros recién llegados te reconocen como su líder, ¿verdad? Eso es correcto. Todos somos leales a Ane-san desde el fondo de nuestros corazones. Luego, están los goblins a los que ayudaste. Por lo Agu me ha dicho, ellos también te ven como la jefa. La boca de Henry se convirtió en la forma de una A mayúscula. Podría ser cierto que los goblins eran así, pero ¿qué pensarían los aldeanos? Ellos nunca aceptarían esto. Puedo adivinar lo que estás pensando. ¿Los aldeanos se opondrán, es eso? Ya hablé con todos y obtuve su aprobación. Anoche, tuvimos una reunión de los aldeanos y obtuvimos sus opiniones. Y fue unánime, todos querían que fueras la nueva jefa. Pero ¿cómo? Ese ataque fue un gran impacto para todos nosotros, Henry. Todos esperan un gobernante fuerte. ¿Cómo soy fuerte? Soy una simple chica de pueblo. Aunque tenía algo de músculo en los brazos, todavía era una chica de pueblo que apenas podía usar un arma. Si querían fuerza, deberían haber preguntado a las fuerzas de autodefensa, ¿no es así? La fuerza no se mide solo por los músculos. ¿No crees que poder dar órdenes a los goblins también es una forma de fuerza? El chico Bareare dijo eso mientras decía tu nombre. En fin. Henry dejó escapar un sonido como si alguien estrangulara a un pollo hasta la muerte. Eso, y este anciano está envejeciendo. Necesito encontrar un sucesor pronto. ¿Qué quieres decir con viejo? El jefe no es ni cerca de viejo. ¿Es por eso que has estado hablando como un anciano? El jefe rondaba los 40 y tantos,
por lo que todavía era un poco pronto para llamarlo viejo. Después de todo, todavía estaba en una edad en la que podía contribuir al trabajo de la aldea. Dejando de lado el tema de hablar como un anciano, ya deberías haberlo notado, pero el bosque alrededor de la aldea está experimentando una serie de cambios. Dado que el rey virtuoso del bosque se ha ido, hay una mayor probabilidad de que los monstruos salgan del bosque para atacar. En estas circunstancias, no soy apto para ser el jefe. Jefe, esto puede ser de mala educación, pero necesito preguntar. No puedo salir de esto, ¿verdad? Francamente, incluso si te negabas, no podría hacer mucho al respecto. Lo que Henry vio fueron los ojos de un hombre que decía honestamente lo que pensaba. Todavía recuerdo ese día incluso ahora. Ese horrible día en que mataron a mis amigos del pueblo. Conocía bien a los Emmott. Si no hubiéramos vivido ociosos, si hubiéramos construido un muro, si hubiéramos estado en guardia, tal vez no hubiéramos sufrido tanto, tal vez podríamos haber resistido hasta que Gon-sama llegara a ayudarnos. Eso sería difícil, pensó Henry. Este pueblo también tenía muchos inmigrantes que eran sobrevivientes de las otras aldeas destruidos. Sus aldeas tenían muros robustos, aunque no tan fuertes como los de Pueblo de Carne en la actualidad, pero aún así habían sido atacados y masacrados. Pero esos muros podrían haber retrasado un poco a los atacantes y haber permitido salvar a más personas. Henry estuvo de acuerdo en esa parte. La antigua forma de pensar que tenía ya no va a funcionar. Necesitamos reorganizar y proteger la seguridad de la aldea con nuestras propias manos. Los únicos que pueden hacer esto son los flexibles, los jóvenes y, junto con esto, también necesitan fuerza. El jefe había dicho su pieza. Miró con calma a Henry. Mientras el jefe hablaba, Henry lo había escuchado con seriedad. Al principio, quiso negarse porque la carga era demasiado pesada. Si los atacaban de nuevo, no estaba segura de poder asumir la responsabilidad de las vidas de sus compañeros de aldea. Sin embargo, como dijo el jefe, no podía simplemente huir de él. No sé si puedo aceptar esta responsabilidad. Esa es una reacción natural. Los goblins y yo podemos ayudar con la administración de la aldea. Sin embargo, incluso si digo eso, siempre da miedo tener que tomar grandes decisiones. ¿Qué pasa con un consejo formado por los aldeanos? Para ser franco, yo mismo había pensado en eso. Sin embargo, cuanto mayor sea el problema, más probable es que surja algo que divida al grupo y los deje paralizados por la indecisión. Al final, sin una sola persona tomando las decisiones, no seremos capaces de resolver los problemas de manera eficaz. ¿Qué pasaría si tuviéramos dos sistemas, uno para tratar con las cosas en situaciones normales y el otro en caso de emergencia? Eso no funcionará. No nutrirá a nuestros líderes. La gente seguirá a sus líderes en situaciones de emergencia y trabajará en conjunto porque saben que esos líderes también son capaces en tiempos de paz. La voluntad del jefe era firme y había explicado sus razones. Con una expresión amarga, Henry le hizo una última pregunta. ¿Cuándo necesita mi respuesta? No te apresuraré por eso. Tómate tu tiempo y considéralo. Entiendo. Después de que Henry dijo esto, se puso de pie y se fue. Al salir de la casa del jefe, Gokō siguió a Henry. Quisiera pensar en esto por mí misma, podría tener algo de espacio. Entendido, Ane-san. Entonces, tómate tu tiempo y piensa en ello. El resto de nosotros te apoyaremos, Ane-san. Si necesitas algo, haznoslo saber. Sí, contaré contigo entonces. Después de ver a Gokō irse, Henry regresó a su propia casa. ¿Puedo ser una buena jefa? Henry no se sentía segura de eso en absoluto. Quién sabe, cuando llegara el momento, ella podría tener que dar una orden que a ella no le gustara, como sacrificar unos pocos por el bien mayor. No puedo hacer eso en absoluto. Todos en el pueblo piensan demasiado en mí. Para empezar, los goblins que todo el mundo dice son mi fuerza, ni siquiera fueron aliados que hice con mi propio carisma y conexiones. Al final, simplemente fueron convocados desde el cuerno que me dio el gran lanzador de magia Ainzoal Gaun. Ese artículo fue la primera ayuda que recibió la aldea. Extraño,
¿Fui yo la primera persona a la que ayudó? Recuerdo a Gonzama con una máscara. ¿Llevaba una máscara? Sus recuerdos de ese incidente estaban confusos, pero eso era de esperar dado el caos de la situación. Henry negó con la cabeza para aclarar sus dudas. En todo caso, si el cuerno le hubiera sido dado a alguien más, esa persona sería el próximo jefe, no ella misma. Lo que significaba que el problema no era una cuestión de competencia de Henry, sino que no había sido más que pura suerte. Debería hablar con alguien sobre esto. Nyfiria fue la primera persona en la que pensó. Había vivido en la gran ciudad antes, había visto a mucha gente, y Henry sintió que él sabría si ella podía ser la próxima jefa. Y era muy culto, por lo que definitivamente podría darle una respuesta. Sin embargo, el jefe había dicho que Nyfiria, o más bien los Bareare, habían aprobado su sucesión. Eso significaba que incluso si hablaba con Nyfiria, él terminaría presionándola para el puesto. No lo haría, y tampoco lo haría ninguno de los aldeanos. Eso deja a Agu y los ogros, pero Agu ya me considera la jefa, y los ogros son simplemente tontos. En este momento, alguien llamó a Henry con el ceño fruncido con una voz alegre. Osu, parece que han terminado de hablar, ¿o ya? ¿Qué pasa? Tienes una expresión extraña en tu cara. ¿Problemas, Henry? Esa voz hizo que Henry se estremeciera como si la electricidad le recorriera la piel. Así es. Ella era una forastera del pueblo, una tercera parte neutral que podía evaluar la situación con calma y lógica. Henry corrió hacia Lupus Regina con todas sus fuerzas. Lupus Regina Sama. Agarró con fuerza los hombros de la sirvienta sorprendida. ¿Qué es esto? ¿O no mi corazón late tan rápido? Pero por favor no te me confieses. No soy lesbiana, me gusta el sexo opuesto. No, déjame ir, me van a violar su. Espera. Por favor, espera un poco. Las manos de Henry dejaron sus hombros, porque planeaba cubrir la boca de Lupus Regina. Pero ella se soltó ágilmente del agarre de Henry y le sonrió. Ah, lo siento, pero parecías tan excitada, pensé que tenías que calmarte un poco. Fue solo una broma, Su. Es una broma realmente mala. Henry hundió los hombros. Sin embargo, se recuperó de inmediato. Lupus Regina era una persona que iba y venía a su antojo, si no aprovechaba esta oportunidad para inmovilizarla volvería a desaparecer. Por favor, escúchame. Necesito algunos consejos sobre qué hacer a continuación. No sé de qué estás hablando, pero podemos hablar mientras caminamos, ¿verdad? No quiero que los aldeanos me miren de manera extraña. El rostro de Henry se puso rojo brillante. Lupus Regina tenía razón ahí. Sin embargo. Pero si quieres violarme de nuevo, no gritaré. ¡Ji! Lupus Regina le sacó la lengua juguetonamente a Henry. De verdad, Lupus Regina Sama. Ven, vámonos. Sin esperar una respuesta, Lupus Regina partió y Henry la siguió. Bueno, ven, y pon tus problemas en One-san, desde los secretos de cosas H, hasta cómo seducir a los hombres. Ah, ¿es eso cierto? Lupus Regina San realmente es una adulta entonces. Para Henry, que no sabía nada sobre esos asuntos, ciertamente parecía lo suficientemente adulta. No hubo ningún cambio obvio, pero por alguna razón, Lupus Regina parecía verse más madura ahora. Ejem. Soy una Mimidochima después de todo. Nota, Mimidochima es el término japonés de una mujer joven sin experiencia, pero con mucho conocimiento en cosas H. ¿Qué significa Mimidochima? Mientras Henry reflexionaba sobre el extraño término, Lupus Regina la llamó con un gesto de «ven aquí». Ansiosa por terminar con las preguntas sospechosas, Henry comenzó a contarle lo que había sucedido en la casa del jefe. Entonces, ¿qué debo hacer? Me supera. Eso fue todo. Oye, ¿no dijiste que podía echarte mis problemas? Ah. ¿Tengo que contestarte? Bueno, lo que sea, para empezar,
si te están orillando a una posición y consideras que te arrepentirás, entonces, sería mejor que no la tomaras para empezar. Piensa en el tipo de cosas que puedes y no puedes hacer. La chica despreocupada habitual se había ido, y en su lugar había una belleza inquietante y hechizante. Los ojos por lo general abiertos de par en par se entrecerraron, y la sonrisa tentadora ahora envió un escalofrío por su columna vertebral. Esta es solo mi opinión de todos modos, probablemente deberías decidir lo que quieres hacer por tu cuenta. Siéntate, digiérelo un poco, ese tipo de cosas. Para empezar, déjeme decir esto así, no importa si tú eres la jefa o si alguien más es el jefe, tarde o temprano lo estropeará. Solo conozco a 41 personas que nunca cometerán un error. Por eso, no tiene sentido preocuparse por lo que suceda cuando falles. Pero cuando lo piensas, nadie está mejor preparado para el trabajo que tú. ¿Qué quieres decir? Pregúntale a los Gaps. Cuando la aldea sea atacada por monstruos aterradores y sepan que no pueden ganar, ¿qué sucederá? Imagínate la situación en la que tú eres la jefa y donde no eres la jefa. La expresión de Lupus Regina cambió de nuevo a su alegre yo. Bien, eso es todo. Ah, no quiero jugar al consejero en absoluto. Por otra parte, si En-chan no se convirtiera en la jefa, la hermosa tragedia se desarrollaría y sería más divertido. Lupus Regina sonrió con satisfacción mientras palmeaba el hombro de Henry. Personalmente, creo que serías una gran jefa. Además, ¿por qué no le preguntas a ese chico? Después de quitar su mano del hombro de Henry, Lupus Regina giró en su lugar. Fue un movimiento que parecía alejado de cualquier concepto de la palabra fricción. Nos vemos entonces. Lupus Regina se alejó con las manos moviéndose libremente por el aire. Frente a ella estaba Nifirea con la mano de Nemo en la suya. Lupus Regina le dio una palmada a Nifirea en el hombro y, como si hubiera accionado un interruptor, los dos cobraron vida. Bienvenida de nuevo, One-san. Nemo debe haber estado muy preocupada, porque abrazó a Henry mientras corría a toda velocidad. Henry fue golpeada lo suficientemente fuerte como para pensar que podría ser derribada, pero los fuertes músculos de sus piernas absorbieron el impacto. Bienvenida de nuevo, Henry. Llegas antes de lo esperado. ¿No pasaste la noche? Estoy en casa. Y sí, acampé anoche. Es así. Me alegro de que no hayas sido atacada por monstruos. Aún así, no puedo aprobar ese tipo de cosas. Los goblins son fuertes. Pero todavía hay monstruos más fuertes que ellos. Aunque, no he visto a ninguno de esos cerca de las llanuras. Nee-san, no hagas cosas peligrosas. Nemo dijo esto mientras se aferraba con fuerza a la ropa de Henry. Henry era la única familia de su hermana pequeña. Su vida ya no era únicamente suya. Parecía que Henry había olvidado ese pequeño detalle. ¿Estás bien? Lo siento. Henry sonrió y alborotó suavemente el cabello de Nemo. Entonces perdonaré a Nee-san. Nemo miró hacia arriba y sonrió. Gracias. Hablando de eso, ¿Nemo ha sido una buena chica? No molestaste a Enfi, ¿verdad? No lo hice. De verdad, ya no soy una niña. ¿Verdad, Enfi-kun? Ajaja, bueno, he estado tratando a la tribu de Ago, por lo que no la veía de cerca, pero confío que Nemo se comportó. ¿De verdad, Enfi-kun? Dime, ¿qué tal esto, Nee-san? Enfi-kun apesta. Nemu-chan. Ese es el olor a hierbas. Cuando las muele, ¿no dijiste que tus manos también apestaban? Esa cosa colorida es de hierbas. No, es diferente. Eso es por hacer artículos alquímicos, así que por favor no digas que apesto. Pero apestas. El rostro de Nifirea se congeló. Está en toda la ropa de Enfi. Así que tal vez debería quitársela cuando él no está trabajando. Henry trató frenéticamente de explicar el significado real de su hermana pequeña, y el rostro de Nifirea se suavizó al escucharlo. No tengo ninguna otra ropa, aunque, en Errantel yo más o menos usaba la misma todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa si hago un juego para ti después?
Tú puedes hacer eso. Enfi, ¿quién crees que soy? Todavía puedo hacer ropa sencilla por mi cuenta. ¿Es así? Compré toda mi ropa, así que poder hacer la tuya suena increíble. Bueno, gracias por eso. Pero todos en la aldea pueden. Nemu, será mejor que empieces a aprender. Ok. Entonces, Nemu, ¿te importaría regresar primero? Necesito discutir algo con Enfi. Nemu se tapó la boca con las manos, pero la sonrisa ya hacía brillar sus ojos. Entiendo. Entonces, yo iré primero. Buena suerte, Enfi-kun. Nemu los despidió con la mano, luego se dirigió a casa con prisa en su paso. Henry la miró mientras se iba, murmurando para sí misma. Ella es tan obediente. No importa, ¿me estás ocultando algo? No, no creo. Ah, ¿te refieres a eso? ¿Es así? Aunque puedo adivinarlo, ya que ayer estuve en la reunión del pueblo. Con eso, se habían saltado muchas exposiciones inútiles. Henry le dijo a Nifirea lo que ella y el jefe había discutido. Tampoco se detuvo allí. Ella también le contó sobre su discusión con Lupus-Regina, y Nifirea lo asimiló todo sin una sola palabra. Después de que terminó, Nifirea miró a Henry directamente a los ojos. Y habló. Creo que Henry puede hacerlo y no importa cuál sea tu respuesta, siempre te apoyaré. Esa línea es tan cursi. Espero que te conviertas en la nueva jefa. ¿Por qué? Solo soy. No. No eres una simple chica de pueblo. Eres la líder de los goblins, Henry Emmott. Probablemente quieras decir que los goblins no son tu fuerza, ¿verdad? Pero al final, los goblins realmente son tu fuerza. Lupus-Regina te pidió que le preguntaras a los goblins, pero te lo explicaré. Si no eres el jefe, y si la aldea está en peligro, los goblins lucharán hasta que puedas escapar por ti misma. De ninguna manera. Nunca harían tal cosa. Podrían decir eso en tiempos de paz. Sin embargo, durante una crisis harán precisamente eso. Yo mismo lo escuché de ellos. De ninguna manera. Henry miró incrédula a Nifirea. ¿Estaba mintiendo? Pero ni siquiera había una pizca de engaño en el aire a su alrededor. Lo más importante para ellos no es el pueblo, eres tú. Pero si te conviertes en la jefa, la aldea se convertirá en tu propiedad y los goblins se quedarán y lucharán por la aldea hasta el amargo final. Puede que no parezca una gran diferencia, pero es una diferencia. Aparte, me han dicho que, si ocurre una emergencia como esa, esperan que pueda tomar a Nemu y huir detrás de ti. Henry, si quieres consultar con ellos, está bien. Pero espero que, si lo haces, mantengas en secreto el hecho de que te lo conté. No les preguntaré. Nifirea se levantó el cabello cuando escuchó la respuesta directa, revelando sus ojos muy abiertos. ¿Eso está bien? Podría estar mintiendo. Eso no es posible. Nifirea no me mentiría. Confío en ti. Sin embargo, ¿es el maestro realmente así de importante para sus invocaciones? Bueno, ¿no sería eso porque eres su amo? Compraste armas para los goblins, ¿verdad? ¿No crees que te convertirían en su principal prioridad por eso? Puede sonar mal, pero los goblins nunca han obtenido nada de los aldeanos, quienes los tratan como nada más que tus monstruos convocados. ¿A quién crees que darían prioridad? ¿A las personas que apenas los reconocen o a la persona que los alimenta y los arma? Por supuesto, ninguno de los aldeanos diría ese tipo de cosas en voz alta. Sin embargo, era cierto que no recordaba a ninguno de los aldeanos dándoles las gracias de forma concreta. Pero, los aldeanos están agradecidos con los goblins. Están agradecidos, contigo. Es como reembolsarle los gastos incurridos y el tiempo invertido. ¿Alguna vez has visto a alguien en la aldea llamar a los goblins por su nombre? No hubo ninguno. Al principio pensó que era simplemente porque no podían distinguirlos, pero cuando lo pensaba, era porque no querían distinguirlos. La idea de eso llenó a Henry de una soledad indescriptible. ¿Es eso así? Sin embargo, en su voz no había simplemente abatimiento, sino que sus ojos brillaban con la luz de la revelación. Así es.
Por eso, personalmente, creo que serás una buena jefa. Al menos, cuando seas jefa, cambiarás las cosas para los goblins. Todos me van a ayudar, ¿verdad? Por supuesto. Podrías decir que más bien nadie se detendrá en prestar su ayuda. Entiendo. Entonces, me dirigiré a la casa del jefe. Será mejor que lo haga antes de que cambie de idea. Enfi sonrió al escuchar la declaración de Henry. Entendió la tormenta de emociones detrás de la decisión de Henry. Era una severa, pero a su vez, amable decisión. Muy bien. Buena suerte, Henry. Ella asintió con la cabeza en respuesta, y luego, sin mirar atrás, puso un pie en el camino para convertirse en la nueva jefa. Desde el cielo, Lupus Regina pudo ver que casi todos en el pueblo estaban reunidos en la plaza del pueblo. Henry estaba a la cabeza, dirigiéndose a ellos, pero no podía oír lo que decía Henry. Después de que Henry pareció terminar, los aldeanos estaban aplaudiendo. Ah, así que resultó así después de todo. Ah, no puedo soportarlo, jijiji. ¿Qué es tan gracioso? La voz desde atrás hizo que Lupus Regina se volviera para encararla. Oye, ¿no es esa Yurine? Estás volando por un ítem mágico. Así es. Ainsama me lo otorgó él mismo. Esto sería pueblo de carne, ¿verdad? Por eso te regañaron. Así es. Ah, ahora la diversión está a punto de comenzar. ¿Qué quieres decir? Un nuevo líder acaba de surgir dentro de la aldea. Para los aldeanos, están a punto de pasar a una nueva página en su historia. Sin embargo, me pregunto qué pasaría si, en este glorioso momento, la aldea fuera atacada y todo se incendiara. Me pregunto qué tipo de caras harían esos aldeanos. Una sonrisa sádica se extendió por su hermoso rostro, y cualquiera que la viera inmediatamente concluiría que algo malvado y horrible se había desatado. Y pensé que te llevabas bien con esta gente. ¿Viene esto desde el fondo de tu corazón? Así es, Yurine, y siento cada palabra. Cada vez que pienso en la gente con la que me llevo bien siendo pisoteada como hormigas y exterminada con fuerza bruta, no puedo evitar reírme. Tú eres terrible. Eres tan mala como Seluschen. ¿Por qué mis hermanitas son así? De verdad, la única buena es Chisu, aunque supongo que Entoma no es una chica mala. Lupus Regina se rió mientras su hermana mayor se quejaba. Ah, la aldea será destruida después de todo. Fin de la parte 3.